Hoy hablaremos un poco sobre la polarización y el pensamiento grupal. Mi grupo está conformado por Cheri Castellón, Diana Medina, Alani González y mi persona, Michelle Pizarro. Para introducirnos en el tema que es el pensamiento grupal, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si todos pensamos igual, nadie está pensando. Esta frase podría resumir el pensamiento grupal si simplificamos mucho lo que significa. Pero entonces, ¿qué condiciones generan el pensamiento grupal? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Y qué defectos provocan en las decisiones? Según Janis, es una forma de pensamiento que surge cuando las personas están involucradas en un grupo cohesivo, que la búsqueda del consenso o de la unanimidad supera y deja en segundo plano la valoración realista de las líneas de acción alternativas. Un grupo cohesivo es aquel en el que el proceso de autocategorización ha producido a través de la despersonalización una constelación de efectos que incluyen la conformidad intergrupal, la diferenciación intergrupal, la percepción estereotipada, el etnocentrismo y actitudes positivas respecto a los miembros del endogrupo. Es decir, las personas afectadas por el pensamiento grupal deciden a partir del grupo qué es lo que piensan. Esto provoca que en muchas ocasiones se tomen decisiones erróneas, con todas sus consecuencias, decisiones que podrían haberse evitado con un simple análisis de la situación. El grupo es todo aquel conjunto de personas cuyos miembros experimentan fuertes sentimientos de lealtad y pertenencia entre ellos mismos y tienen objetivos en común. Dicho esto, Janis bautizó al pensamiento grupal y lo relacionó como un grupo cohesionado. Se refirió a este pensamiento como propio de aquellas personas que se encuentran fuertemente implicadas en un endogrupo cohesivo. Según George Orwell, el pensamiento grupal se derivaba de dos términos, pensamiento doble y pensamiento criminal. Mencionó que el pensamiento grupal se describe como un proceso mediante el cual un grupo puede tomar decisiones pobres o irracionales. Y también se define como sostener simultáneamente dos opiniones que son contrarias, diferentes y se cree en estas. Como por ejemplo, emplear la lógica mientras somos irracionales o repudiar la moral siendo moralistas. Los elementos de la decisión. El conjunto de decisiones tomadas por las autoridades durante la crisis del desastre del Prestige encajan en los patrones del pensamiento grupal. Se propone una serie de estrategias que intentan acoger los marcos de la toma de decisiones bajo el pensamiento grupal, como esto sería una decisión precipitada, falta de seguimiento de protocolo en caso de catástrofe, negación del problema, minimización de la catástrofe y falta de consideración de opiniones externas. Síndrome del pensamiento grupal, sobrevaloración del grupo, ilusiones de vulnerabilidad compartida para la mayoría de los miembros del grupo, que genera un optimismo injustificado y favorece posiciones extremadamente arriesgadas. Mentalidad cerrada, esfuerzos colectivos de racionalización con el propósito de brillar advertencias o cualquier información que pueda dar lugar a reconsiderar las propuestas. Presiones hacia la uniformidad, autocensura de las desviaciones del aparente consenso grupal que se refleja en la indicación a restarle importancia a las propias dudas. Todo esto se produce de manera preferente como consecuencia de una alta cohesión de grupo. Esa va a ser la hipótesis central de Janis. En los grupos altamente cohesivos ocurren algunas cosas que pueden favorecer el pensamiento grupal. De entrada, sus miembros no son muy propensos a poner en tela de juicio las opiniones de sus compañeros. Pesa mucho el miedo a romper el buen ambiente, a veces más que las propias opiniones. Puede incudir el miedo a verse apartado del grupo si no se siguen las directrices de la mayoría, o a perder el favor del líder o a ser señalado como un aguafiestas. Junto a la cohesión, fallos estructurales en la organización del grupo, aislamiento, falta de liderazgo imparcial, falta de procedimientos normativos para tomar decisiones y homogeneidad ideológica.
de los miembros del grupo son los componentes que menciona el propio Janes. Juntos llegan a crear la sensación de que los vientos soplan. Claramente es una dirección bien definida, como si hubiera una norma implícita del grupo a favor de una determinada posición, dice textualmente Janes. Finalmente, el contexto facilitador a alto nivel de estrés procede de amenazas y peligros externos como un argumento real o ficticiamente manejando para unir y cohesionar a miembros de un grupo, una comunidad o una nación. Y marco el pensamiento grupal, el peligro de este mismo reside en su capacidad para debilitar la toma de decisiones y la consideración crítica de los riesgos. Esto se complace desde la conformidad que surge para cegar los detalles cruciales y desembocar consecuencias catastróficas. En cualquier situación de grupo, las personas pueden sentirse aceptados por otros miembros o buscar una aprobación consciente o inconscientemente. Esta teoría explica cómo los grupos pueden perder la objetividad y tomar decisiones basadas en el deseo de evitar conflictos y mantener la armonía del grupo. El pensamiento grupal puede ser influenciado por factores como la presión del líder, la presencia de un enemigo externo o una alta cohesión grupal. Estos aspectos pueden llevar a un falso consenso donde los miembros del grupo apoyan decisiones que no necesariamente son las mejores. Esto debido a que se suprimen las críticas y se impulsa la autocensura. El pensamiento grupal tendría que ver con la identificación de las personas con el grupo y no con el nivel de amistad que puede manifestarse dentro de este mismo. Lo que Hawke y Hines muestran es que en los grupos formados por personas que muestran un alto nivel de identificación con él, hay un mayor deseo de consenso. Se produce un esfuerzo muchísimo más alto para llegar a un acuerdo y la fuerza de la mayoría se va a multiplicar. Hay una mayor deferencia respecto al líder y un deseo de atacar lo que se diga, y se da una mayor racionalización de las decisiones adoptadas. Las estrategias para prevenir el pensamiento grupal se dividen en 9. Aceptación de la crítica. Se caracteriza por la aceptación de las críticas, dudas y objeciones por parte del líder. La imparcialidad. Los líderes deben ser equitativos o igualitarios. La independencia. Se determina el mismo tema para varios grupos con diferentes líderes. Formación de subgrupos. Durante el proceso de toma de decisiones, el grupo debe ser dividido en 2 o más subgrupos que trabajen separado para después unir las conclusiones. Confianza. Afinidad que tienen algunos miembros con otros sujetos dentro del mismo grupo. Expertos externos. Descartar personas exteriores que puedan amenazar el endogrupo. Abogado del diablo. Asignar a un miembro del grupo encargado de hacer las críticas acerca de diferentes opiniones o alternativas. Escenarios alternativos. Cuando la decisión implique relacionarse con una organización diferente, esta deben analizar las desventajas y ventajas que tendría el endogrupo. Segunda oportunidad. Después de elegir la mejor alternativa, se debe hacer una segunda reunión para expresar las dudas faltantes y tomar una decisión final.